Bienvenidos a su programa Así Estamos. Qué gusto saludarles en este viernes, ya llegamos al fin de semana. Este es un programa especial, un programa diferente, por lo tanto hoy no vamos a tener ni llamadas al aire, ni tampoco el uso del recurso WhatsApp para comunicarnos con usted. ¿Por qué? Porque es un programa pregrabado y lo hemos preparado precisamente para retransmitirle el contenido de un foro, de un debate realizado el pasado 17 de septiembre y al cual fuimos invitados a moderar. Esto se realizó en Fusades con motivo de la inauguración de su centro de debates. Y el tema: ¿está preparado el país para una comisión contra la impunidad y la corrupción en El Salvador? Una CICIES. ¿Está preparado el país para eso? Esa pregunta se planteó en este foro y dada la coyuntura de estos últimos días donde se está procesando a un diputado por enriquecimiento ilícito, la discusión sobre el uso de los recursos públicos, la acusación de uno y otro respecto a la corrupción en el país, pues bueno, creemos importante retransmitir para usted el contenido completo de este foro. En este foro participó el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, de quien tiene o viene una enorme responsabilidad sobre haber llevado la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala, la famosa CICIG. Entonces él tuvo una participación importante en este foro comentando esa historia, ese hecho que a Guatemala le garantizó una comisión internacional desde las Naciones Unidas y claro, hasta el caso que hoy tiene en juicio al expresidente y ex vicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez y Roxana Valdetti, respectivamente. También participaron los doctores Henry Campos y Francisco Bertrán Galindo, ambos con experiencia en el área de la seguridad pública y el derecho en nuestro país. Y también participó el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y alguien que también conoce la ley en nuestro país. Así que es un debate muy rico sobre esta idea de montar en el país una comisión contra la impunidad y contra la corrupción. Y se lo vamos a retransmitir todo este evento íntegro en dos partes. Una primera parte donde Eduardo Stein expone todos los hechos históricos que llevaron a Guatemala a constituir la CICIG y luego la participación de todos los invitados panelistas en ese debate en el cual se tuvieron algunas reglas de participación importantes, pero que nos permite escuchar y tener contenido sobre una propuesta como una CICIES para El Salvador. Ese es nuestro programa de hoy. Vamos a iniciar yendo también a Palabra de Dios y en Proverbios 13:23 encontramos lo siguiente. Proverbios 13:23. El campo que trabaja el pobre lo alimenta, mientras otros perecen por falta de justicia. Vamos a comenzar nuestro programa. Bienvenidos, es un programa especial. Otros informan, nosotros analizamos. Otros te cuentan, nosotros analizamos lo que te cuentan. Unos dicen, nosotros analizamos lo que se dice. Así estamos, un espacio no solo para saber, sino para entender el rumbo del país. Así estamos, con Rafael Domínguez. Bienvenidos. Pues bien, como hemos expresado en este programa especial, vamos a retransmitir lo que fue este debate sobre si El Salvador está preparado para una comisión contra la impunidad y la corrupción, una CICIES. El primero en participar fue Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala. Habló muy largo y tendido sobre cómo fue el proceso, cuáles fueron las condiciones, cuál era la experiencia que estaba viviendo Guatemala en materia de corrupción, en materia de debilidad institucional que llevó a que el gobierno de ese momento, en el cual Eduardo Stein era vicepresidente, pidiera a Naciones Unidas una comisión que le ayudara a investigar la corrupción, la impunidad, estructuras que funcionaban en paralelo dentro de la seguridad pública de Guatemala. Escuchémoslo y posteriormente vino el momento para el debate de los invitados nacionales, el doctor Francisco Bertrán Galindo, el doctor Henry Campos y el doctor René Hernández Valiente.
siento honradísimo de estar de nuevo en El Salvador, país en el que viví 8 años y 3 de mis hijas nacieron acá. Así que tengo muy cerca de acá el ombligo, como dicen las abuelas. Segundo, porque realmente me siento honradísimo de esta invitación para inaugurar la plataforma de debates que FUSADES echa a andar en momentos críticos para nuestra región centroamericana y para toda América Latina, en donde parecen encimarse nuevamente posiciones cada vez más radicales y antagónicas sobre lo que una sociedad democrática puede llegar a hacer en base a entendimientos ciudadanos y no en base a los antagonismos y la confrontación. Pero me inquieta que durante el almuerzo el presidente de FUSADES dijera cuán difícil es en El Salvador el abrir en verdad esa caja de Pandora de un debate competente, serio, profesional, porque existe siempre el temor de ser categorizado inmediatamente en posiciones ideológicas que en el caso de este querido y admirado país han separado a la sociedad salvadoreña durante tanto tiempo. Empiezo a entender un poquito por qué me invitaron, para que 3 contra 1 puedan establecer el debate. Ojalá que no. En tercer lugar, porque realmente es un panel de lujo el que se reúne hoy acá. Yo no soy jurista, no soy abogado, pero gran parte de lo que esta experiencia, cuyos rasgos más importantes quisiera compartir esta tarde con ustedes, en realidad se encuentra en los momentos en que se anudan las decisiones políticas para enfrentar problemas complejos en una sociedad como las nuestras, con sus marcos legales e institucionales. En la medida en que algunos de estos marcos son insuficientes o deficitarios, ¿cuáles son los caminos de decisión que una sociedad puede tomar normalmente a partir de sus liderazgos políticos y profesionales para ir transformando esos marcos institucionales y legales que se muestran insuficientes? Arranco también con una pequeña gran inquietud, y es que lo que se ha conocido internacionalmente con mayor estridencia de esta experiencia es que hay una ex vicepresidenta y un expresidente en la cárcel en razón de elementos probatorios de validez penal que la Comisión Internacional contra la Impunidad, junto con el Ministerio Público guatemalteco, han articulado para presentar un caso de violación a la ley. Y me inquieta sobre todo porque en algunas de las opiniones que hemos recogido en estas extraordinarias semanas en mi país, pareciera haber una lectura quizás demasiado automática o demasiado mecanicista de que es posible, como esos proyectos llave en mano, encargar el que se diseñe un dispositivo de esta naturaleza o parecido y que empiece a funcionar y dar resultados inmediatamente. Lo que hemos vivido en nuestro país
a partir del 16 de abril, además de ser una conjunción de dinámicas que tienen particularidades y peculiaridades muy específicas del contexto, la historia y lo que está viviendo nuestro país, tienen 7 años de trabajo detrás. Y quisiera hacer un recorrido somero en 7 apartados de lo que nos llevó como sociedad a lo largo de una serie de dudas, obstáculos, oportunidades, posibilidades de colaboración, discernimiento de opciones que no estaban para nada claras en rumbos posibles a tomar, pero sobre todo a partir de una vivencia directa desde cargos de gobierno de un sistema institucional, por ahora llamémosle limitado o insuficiente, que era un sistema que había infectado al Estado guatemalteco por diversas vías, con agentes del crimen organizado transnacional más vinculado al narcotráfico en un primer momento y acompañando su diversificación de negocios con la migración irregular, haciéndose cargo, digamos, de las rutas históricas de los coyotes y tomando el mando literalmente de las rutas del trasiego de armas y de otros tipos de contrabando. Una consecuencia casi natural en mi país fue también el debilitamiento del aparato de justicia. La guerra contrainsurgente, en los términos concebidos entonces en el marco de la Guerra Fría, necesitaba de un aparato de justicia flexible, entre comillas, que permitiera transgredir un poco, a veces un mucho, los límites de respeto a las libertades individuales y a los derechos ciudadanos, precisamente porque era una guerra irregular. Entonces era indispensable contar con un aparato de justicia, insisto que estoy hablando de mi país, que fuera tolerante con los abusos de las fuerzas de seguridad. Y es así como surgen, ante presiones externas, sobre una vigilancia en el comportamiento de las Fuerzas Armadas, de la policía que dependía de las Fuerzas Armadas y de otros cuerpos de seguridad del Estado, que se crean estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, llamados en el lenguaje de la negociación de los acuerdos de paz, de esta manera y con sus siglas, los SIACs. Estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad eran dispositivos de contrainsurgencia con fines fundamentalmente represivos. Eran estos cuerpos que se suponía que no existían y que se hacían cargo del trabajo más sucio, digamos, de la lucha contrainsurgente. No es sino a la distancia, después de las negociaciones de los acuerdos de paz, que han ido surgiendo otro tipo de valoraciones sobre lo que entonces se practicaba de ambos lados en esa guerra irregular y que se enjuician, se valoran, se analizan y se, digamos, desmenuzan en función de criterios de nuestra década o de nuestra situación actual, que hacen muy difícil de comprender el tipo de lógicas e incluso de marcos éticos, entre comillas, que entonces se mantenían. Pero al menos en mi país esto supuso un claro debilitamiento del aparato de justicia, que de todas maneras, si me lo permiten,
ya venía de décadas atrás diseñado fundamentalmente para una sociedad como la guatemalteca, en donde más de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas proviene de 23 etnias indígenas con su propia lengua y sus propias valoraciones, pero que fueron siempre una fuerza de trabajo subvaluada. Fueron poblaciones normalmente excluidas de los temas de desarrollo y fueron poblaciones culturalmente también discriminadas por una convicción racista de nuestra sociedad guatemalteca que todavía pervive. Me disculpo si me estoy tardando unos minutos, pero esto viene a ser crucialmente importante luego para entender el comportamiento de una justicia insuficiente que nos llevó a considerar el establecimiento de la CICIG. Otra dimensión a tener en cuenta, que es históricamente muy importante para comprender lo que nos pasó, es lo que pasó con el apoyo financiero del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano daba financiamiento para el ejército en equipo, en entrenamiento, aprobado por el Comité de Apropiaciones de su legislatura. Durante la administración del presidente Carter, el Congreso norteamericano congela los fondos de apoyo al ejército de Guatemala por las graves violaciones a los derechos humanos. Pero nos fuimos enterando al arranque del gobierno del presidente Arzú en el año 96 de que había otro chorro de plata que llegaba distinto de esta ruta del Comité de Apropiaciones, como armas, piezas para helicópteros, etcétera, y era la ruta de la CIA. Esto tiene dos elementos importantes para el análisis en el que estamos ahora exponiendo algunas ideas, y es que el dinero que la CIA canalizaba al ejército representaba, según algunos oficiales, casi el 65% de la capacidad de inteligencia que el ejército desarrollaba en la lucha contra insurgentes. Es decir, era un dinero que iba fundamentalmente a pagar operaciones de inteligencia, pero también a pagar sobresueldos. Los militares guatemaltecos consideraban que estaban asumiendo riesgos en esta lucha contra insurgente que no eran debidamente reconocidos por la sociedad guatemalteca y que tampoco eran debidamente remunerados. Entonces, estos sobresueldos, entre comillas, se fueron convirtiendo en un complemento habitual de la planilla militar, que sí era aprobada en el presupuesto nacional, y que al cortarse la ayuda militar norteamericana tenía que ver de dónde podían seguir nutriendo ese chorro de dinero. Busca el ejército guatemalteco apoyo en Argentina, en Taiwán, en Israel y quizás en algunos otros sitios de mercado negro, de piezas de armamento, y probablemente hubo alguna que otra operación turbia, pero nunca nada comparable al caso Irán-Contras para avituallar a la contra nicaragüense. Eso siguió otro camino en cuanto el presidente Reagan asumió el gobierno, porque el Congreso norteamericano siguió firme en no financiar este tipo de operaciones clandestinas. Y hay un incidente que nos da la clave de hasta dónde pudo llegar ese financiamiento complementario de la CIA, con un avión que se estrella en Nicaragua, que era uno de los vuelos de la CIA, manejado por un piloto de la CIA,
de apellido Hasenfuss. Resulta que el avión iba atascado de armas y de droga. Es decir, que la inteligencia norteamericana, al menos a través de esa agencia, al igual que habían hecho las diabluras que hicieron en el caso Irán-Contras, estaban trasegando droga en Centroamérica. Eso explica mejor los indicios y los ligámenes de militares en activo y militares retirados que empezaron a vincularse con el trasiego de estupefacientes. Pero también la ausencia de ese apoyo financiero hace que busquen dentro de esos métodos alternos financiamiento interno para la lucha contra insurgente. Y es ahí donde se inician las redes de defraudación aduanera. Desde entonces, una de las cuales, no sé si es nieta, bisnieta o tataranieta de aquellas, es la que el 16 de abril de este año hizo público el Ministerio Público con las primeras 16 capturas y las siguientes 15 o 16 hasta llegar a la renuncia de la vicepresidenta y posteriormente del presidente de la República. Hay entonces un vuelco en este un poquito extenso conjunto de antecedentes cuando en el año 85 se aprueba una nueva constitución y se vuelve a los gobiernos democráticos en mi país después de 50 años de gobiernos autoritarios. Es también cuando surge en Guatemala la ley de amparos. Algunos juristas han considerado esa constitución como un adefesio, como una monstruosidad, como una constitución todavía de corte muy represivo. En realidad, para nuestra realidad guatemalteca era al revés. Era como dejar un marco constitucional anterior que sí, en efecto, favorecía muchas de las cosas que rápidamente hemos descrito, y casi todos los primeros párrafos de la Constitución guatemalteca del 85 son un grito por la recuperación del respeto a los derechos humanos de las personas. Y la ley de amparos se discute y se aprueba con la misma intención, es decir, cómo proteger a la persona, a las familias y a las comunidades de los abusos de los cuerpos de seguridad del Estado. Paso rápidamente a lo que entiendo ser muy conocido de parte de todos, que es una ruta un tanto parecida, pero no igual a la ruta salvadoreña de la negociación hacia los acuerdos de paz, y la primera propuesta que se hace de algo parecido a la CICIG, que se llamó la CICIAX. La propuesta original de defensores de derechos humanos fue que a la firma de los acuerdos de paz se tenía el temor de que estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, los CIACs, seguirían activos y seguirían, por lo tanto, hostilizando y amenazando y violando los derechos de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos. Este primer proyecto, esta primera redacción que se produce durante el gobierno del presidente Portillo, tenía esa intención: pedir a la ONU un mecanismo de protección especial para estos tres grupos de ciudadanos. Bueno, dentro de esta institucionalidad del Estado, por lo tanto, nosotros necesitábamos identificar en dónde en el aparato de justicia
necesitábamos fortalecer las cosas ayudando desde el Ejecutivo, ayudando desde el Congreso, para que se pudieran identificar este conjunto de quistes que estaban en efecto ordeñando al Estado, pero que se veía que su existencia y su funcionamiento solo eran posibles si tenían la protección o la complicidad de altas autoridades del gobierno. Transformamos entonces el proyecto. La facilidad que nos brindaba el que el Congreso no lo hubiera mandado a comisiones, sino que lo hubiera engavetado, nos permitía retirarlo para modificarlo. Lo enviamos a la Corte Constitucional para una opinión consultiva. En efecto, nos lo regresaron diciendo: tiene dos problemas constitucionales. Los conceptualizadores de origen le dieron a las ISIACs, como se llamaba aquel proyecto, la capacidad de iniciar acción penal. Eso solo le corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Tengo entendido que es la misma situación en el caso de El Salvador. Segundo, pedimos a un connotado constitucionalista, en base a esta respuesta de la Corte Constitucional, que nos ayudara a reformular un proyecto que no solamente resolviera estos problemas constitucionales del proyecto original, sino que dirigiera el objetivo central del ejercicio, como para pedirle a Naciones Unidas un apoyo a uno de los más claros focos de debilidad del sistema judicial, que lo pudimos identificar en precisamente una muy débil, insuficiente o mañosa investigación criminal. El Ministerio Público no había modo que lograra construir casos con elemento probatorio de validez penal en cualquier tribunal de justicia, porque se los botaban rápidamente por problemas técnicos. Y esos problemas técnicos venían muchas veces de la ley de amparos, que creaba en su origen para que la población pudiera protegerse de los abusos de los cuerpos de seguridad del Estado. En la práctica se había convertido en el instrumento predilecto de abogados listos que protegían criminales. Entonces demoraban los juicios hasta la eternidad en base a la ley de amparos, poniendo todo tipo de reparos y amparos, hasta que alguien se equivocaba y el defecto técnico obraba el milagro de un sobreseimiento. Hicimos también un esfuerzo de consulta política a los partidos. Los partidos no hicieron más que ratificar el sentimiento de muchos sectores de la población de que no debería ser un proyecto dedicado solo a 3 grupos de población, sino para toda la población. Y además pedimos a la cooperación internacional, lo financió el gobierno de Suecia, un estudio sobre los procedimientos judiciales en todos los casos de un determinado periodo de homicidios culposos que pudieran existir en los archivos del Ministerio Público, y lo que encontramos es que menos del 10% llegaban a tribunales. Todos los procesos acusatorios terminaban desplomándose, y de esos menos del 1% llegaban a un fallo condenatorio. Todos los entendidos en la materia apuntaban al mismo problema. Había una muy débil capacidad de investigación criminal. Entonces,
cómo reconceptualizar el proyecto de manera que este fuera el foco principal de la atención. Tuvimos que pensar, ya voy por el punto quinto, así que vamos a terminar. Tuvimos que pensar en que, poniendo los pies sobre la tierra, veíamos un Estado infectado, no solo un aparato de justicia insuficiente, sino que veíamos indicios y en algunos casos elementos muy concretos en el organismo ejecutivo de que todavía esa Policía Nacional Civil creada a partir de los acuerdos de paz no logró despegar como una fuerza proba, transparente, respetuosa de los derechos humanos y alejada de los carteles. Encontrábamos constantemente indicios de no solamente policías que recibían mordidas, que eso es común en todo el hemisferio, sino policías de alto rango, comandantes, inspectores que estaban vinculados a bandas de secuestradores, a trasiego de armas, a trasiego de estupefacientes, e incluso un incidente que tiene ahora acusado a quien fue nuestro ministro de Gobernación por haber intervenido una cárcel que era controlada por los reos, la cárcel de Pavón. Segundo, necesitábamos ver si realmente en el aparato de justicia habría la receptividad como para que se reformara a sí mismo. No iba a ser el Ejecutivo el que a trompadas iba a imponer una reforma si queríamos respetar la independencia de poderes. Bueno, pedimos dos cosas: que se reformara precisamente la ley de amparos y que presentaran un proyecto para esa reforma, y segundo, que se mejorara y fortaleciera la supervisión de tribunales. Guatemala tiene el problema que varios otros países en América Latina todavía tenemos, de que la Corte Suprema de Justicia concentra no solamente la responsabilidad primaria de juzgar la parte jurisdiccional, sino también es responsable de la supervisión de la carrera judicial. No existe un órgano distinto de la Corte y independiente y separado de la Corte Suprema como existe en otros países. Entiendo que en El Salvador existe un colegio de la judicatura, un instituto de la judicatura que es el que supervisa la carrera judicial y tiene la capacidad de sancionar jueces. Como dicen a nivel popular, entre bomberos no se machucan las mangueras. Un magistrado de la Corte Suprema en mi país dura 7 años en su mandato y cuando termina no se jubila y se va para su casa, regresa a ser juez de instancia superior, de casación, de lo que sea, pero regresa a ser juez. Entonces tenían como una especie de pacto no escrito de no fregar a sus colegas, aunque estuvieran recibiendo plata del narco, aunque estuvieran siendo corrompidos por otra vía, porque cuando ellos regresaran a ser jueces, ¿quién quita? Y uno de los sancionados llegaba a magistrado de la Corte y se iba a cobrar la factura, sin duda. Entonces ahí hay una disfunción que solo una reforma constitucional puede resolver en mi país, pero por lo menos que existiera una mayor disciplina en la supervisión de tribunales, porque veíamos ahí una especie de recipiente lleno de agujeros que jamás se podría llenar porque el agua se salía por todos los hoyos. Tardaron un año
un año y la Corte Suprema nos llevó la propuesta de reforma de la ley de amparos y una propuesta de fortalecimiento de la supervisión de tribunales. Yo insisto, no soy abogado y no quiero irrespetar a nadie, pero era para echarse a llorar. Eran unas pinturitas, unos aderezos, como dice la novela de Lampedusa, que cambie algo para que todo siga igual. Pero con paciencia y disciplina nos dimos cuenta que el temor era hasta dónde una comisión de esta naturaleza va a poder investigar para atrás. Y cuando les quedó claro que no se trataba de ir hasta los crímenes de lesa humanidad del conflicto armado, sino de los quistes que estaban succionándole los recursos públicos al erario guatemalteco, ahora, entonces se fue ablandando poquito a poquito la cosa. Tuvimos enemigos adentro de Naciones Unidas también, porque quienes apoyaban esta idea entraron en un conflicto. Por supuesto, Naciones Unidas jamás lo va a reconocer, pero había fricciones internas fuertes, porque en la estructura institucional de Naciones Unidas, el ente privilegiado que decidía y ponía en marcha misiones de mantenimiento de paz, como se les conocía, que eran misiones militares, era el Consejo de Seguridad. Y ustedes, como saben, ahí hay 15 sillas rotatorias que se las rifan entre regiones del mundo y 5 miembros permanentes: Rusia, China, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Y eso de crear una gaveta adicional de apoyos que no era militar, que no era propiamente un tema clásico de seguridad militar, sino que era un tema de seguridad ciudadana. Si tenía que ver con las mafias, a Viena, ahí está la oficina que se entiende con crimen organizado. Pero el concepto de crimen organizado, que al menos en aquel tiempo tenía la oficina de Viena, era muy limitativo, porque era circunscrito a la experiencia de las mafias y de los carteles de trasiego de droga. Cuando nosotros lo que estábamos viendo en nuestras propias narices era que al margen del negocio del narcotráfico había quistes adentro de la institucionalidad del Estado que estaban chupándonos la sangre financiera que dejaba de ir a los hospitales, dejaba de ir a las escuelas, dejaba de ir a la seguridad pública. Lo que dijimos es que nadie aprende a nadar por correspondencia. A uno le pueden enseñar en una pizarra o en un video o en un PowerPoint cómo se bracea, pero hasta que uno no se meta al agua, no hay modo de aprender cómo se nada. Y lo que queríamos era que los fiscales investigadores, y se crearon fiscalías especiales para acompañar el trabajo de la CICIG, pudieran aprender a hacer mejor investigación científica de temas criminales en el haciendo con estos fiscales que llegaron de otros países al apoyo. Termino con 2 elementos de inquietud que nos surgieron después de la aprobación y puesta en marcha de la CICIG, porque en el último minuto la asesoría jurídica de la Secretaría General de la ONU nos metió un gol. El día que estábamos en Nueva York para firmar el acuerdo, le quitaron una frase al texto del acuerdo. La CICIG no sería un UN body, no sería un ente de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué era? ¿Qué mismo sería ese engendro?
sino el secretario general nombraba al comisionado, pero luego la ONU se desentendía. Cuando pedimos explicaciones, nos citaron un caso de Sierra Leone, que no era igual, pero crearon una comisión para investigar un magnicidio y la comisión dejó deudas millonarias que, como era un ente de Naciones Unidas, era un UN body, la Secretaría General tuvo que azotar y pagar las facturas. Entonces la explicación que nos daba el departamento jurídico era: la Secretaría General no se puede hacer cargo de lo que la cooperación internacional no financie de este ente. Por eso es que es indispensable legalmente poner en el convenio que no será un cuerpo de Naciones Unidas. Miren, esto nos trajo muy serios problemas. El primero de ellos, que lo enfrentó el primer comisionado, es que no podía contratar gente de la ONU que ya había trabajado en investigación criminal, porque perdían su antigüedad y perdían por lo tanto sus prestaciones. Entonces, difícilmente una persona que ha hecho carrera y que tiene su retiro garantizado va a interrumpirlo solo por ir a trabajar a un paisito mugre ahí perdido en Centroamérica en una cosa tan extraña como la que le estaban proponiendo. Hubo que buscar gente que no estuviera ligada a organismos internacionales y en particular a la ONU. Segundo problema, por no ser un UN body, resulta que no podía contar con la protección del aparato de seguridad de la Secretaría General. Entonces hubo de dotarse la CICIG ella misma de su propio aparato de seguridad. Eso es costoso. Y además se tuvo que buscar polígrafo de por medio, gente que no fuera infiltrada en un aparato tan delicado. Pero la cooperación internacional estuvo dispuesta a pagar esa factura con tal de ver avanzar una experiencia de esa naturaleza. El segundo tipo de inquietudes tiene que ver con a quién le responde la CICIG, a quién le reporta. Es decir, ellos presentan informes periódicos a los donantes sobre el uso del dinero que reciben, pero en términos de la sustancia de lo que hacen, ¿quién define qué es lo que la CICIG investiga? Bueno, según el acuerdo, debía ser el Ministerio Público. Es su contraparte natural y es el destino de sus esfuerzos. ¿Cómo fortalecer al Ministerio Público? Pues tiene que comenzar con un ligamen funcional, operativo y temático que no permita que la CICIG investigue lo que le dé la gana y se brinque su mandato. Ahí tuvimos problemas sobre todo con el segundo comisionado, pero ya con el comisionado Castresana, después de un incidente rarísimo que tuvimos en nuestro país, en donde un abogado filmó un video anunciando que si se veía este video es porque lo habían asesinado, implicaba al presidente de la República, y el presidente Colom le pidió al comisionado Castresana que por favor lo ayudaran a esclarecer ese caso, que estaba ciertamente fuera del mandato, pero le salvó el cuello. Esto nos hizo reflexionar muy seriamente sobre dos características que no estaban del todo claras y claramente formuladas en el convenio, por falta de experiencia, porque era un mecanismo demasiado nuevo, tanto para Naciones Unidas como para nosotros, pero que a la larga se resolvió favorablemente gracias a dos fiscales de campeonato.
hay que reconocerlo. Si no hubiéramos tenido las dos fiscales generales que hemos tenido, una detrás de la otra, como contraparte de la CICIG, yo no sé si este cuento hubiera resultado como ha resultado. Y segundo, que después de dos comisionados, digamos que por lo menos ayudaron a echar a andar la barca, hemos tenido en el tercer comisionado, en Iván Velázquez, realmente una persona no solo ultra competente en lo que hace, sino también una persona muy cuidadosa de mantenerse en el estricto límite de su mandato sin transgredirlo, y se probó ahora cuando llegaron en la investigación de la línea hasta donde ya no era posible seguir si no le quitaban la inmunidad a Roxana Valdetti, la ex vicepresidenta, y lo mismo con el presidente, porque estarían no solo transgrediendo su mandato, sino transgrediendo la ley. Es en ese sentido que nosotros mantenemos como una inquietud de lecciones aprendidas, en donde los primeros alumnos tenemos que ser los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, que es quién determina qué se investiga, a quién le responde la CICIG y quién la supervisa. En esta perspectiva nos recordamos de un incidente en donde públicamente un servidor que les habla metió las patas desde su investidura como vicepresidente. Y les voy a contar la anécdota porque yo creo que es importante el poder retrotraer la inquietud mencionada al principio de cómo se eslabonan en momentos críticos para una sociedad las decisiones políticas para resolver problemas complejos y la institucionalidad y el marco jurídico que a veces no lo permite, porque sin una reforma de leyes o sin una reforma constitucional viene a ser bastante difícil el que otra institucionalidad de apoyo a este esfuerzo funcione bien. No por nada, pero esta administración que colapsó, de Pérez Molina y Roxana Valdetti, creó una Secretaría de Transparencia, la anidó en la vicepresidencia, que era precisamente el foco desde donde se controlaba la succión y la defraudación aduanera. Entonces, digamos, toda institución que no tiene mecanismos externos de auditoría y de supervisión puede prestarse a la ilegalidad. Parte del cometido de una democracia sana y saludable es tener esa institucionalidad fuerte que se vigila entre sí para que estos abusos no se cometan. ¿Qué nos pasó en el Congreso cuando presentamos el proyecto? Todo el mundo decía que sí, todos los partidos decían que sí. Y a las 8:25, antes de que se iniciara la sesión, sacaban el tema de la CICIG de la plenaria. Lo hicieron 6 veces. Así que nosotros habíamos perdido ya la esperanza. Llega el presidente del Congreso y me dice: mira, Eddie, esta vez sí. De ver, mira, ya tenemos todos los partidos alineados, aquí los jefes de bloque dicen que esta vez sí. Y le digo: Jorgito, si lo único que estamos pidiendo es que se discuta, pero ¿qué mensaje le dan ustedes a la población de que constantemente rechazan siquiera la posibilidad de airear el tema en público? Digan que no funciona, que no sirve, que es lo que sea, pero caramba, digan algo. No te preocupes, hermano, dalo por hecho. Bueno,
A las 8:29 de ese día, lo sacaron otra vez de la agenda. Pero como me habían dado tantas seguridades, cometí la torpeza de llamar a los medios de comunicación porque iba a ser realmente la volteada de página de ese proyecto que había costado tanto tiempo de negociar y de formular y de aprobar. Y claro, los medios lo primero que hicieron fue ensartarle a uno los micrófonos en la boca y preguntarle qué opina usted de lo que ha hecho el Congreso. Y se me salió, de veras se me salió. Dije, aquellos de los diputados que se oponen a siquiera discutir el tema de la CICIG es porque están tapando su gusanera. Sé que cometí un error, no tuve que pedir disculpas. ¿Saben por qué? Porque la ola de apoyo ciudadano que se desató a partir de ese torpe e irrespetuoso comentario fue tan grande, y yo diría incluso respaldado por la comunidad internacional, que también tenía interés, que el Congreso se sintió, digamos, presionado a niveles que pocas veces experimentaban, y al final se aprobó. Es una anécdota quizás demasiado mínima en el camino, pero representa un poco el toque que de pronto, en un sentir ciudadano que está ya carboneado, como ahora lo estaba hace unas cuantas semanas la población guatemalteca, cuando se anunció el tema de la línea y se denunció ante los tribunales de justicia, la gente se echó a las calles como nunca lo habíamos visto. Pero detrás de ese resultado hay 7 años de trabajo. No es como comprar una lancha, echarla al agua, prender el motor y ponerse a navegar. Esto ha costado mucho trabajo, muchos sinsabores, mucho esfuerzo de una gran cantidad de gente. Gracias. Esta es parte de esa alocución como invitado especial que tuvo don Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala, hablando de cómo se constituyó la CICIG en Guatemala. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más de este programa especial. Nacimos hace 50 años. Desde entonces siempre te hemos apoyado. Con el pasar de los años hemos llegado lejos y gracias a una nueva generación visionaria ahora somos Bancofi, su banco cooperativo visionario. Bancofi, con 12 agencias en todo el país, sigue creciendo porque nuestra visión es crecer junto a ti. Bancofi, su banco cooperativo visionario. Del Río es pura diversión. Continuamos con Así estamos. Así concluía el ex vicepresidente de Guatemala esta participación como comentarista del tema si El Salvador está preparado para una CICIES, debate que se realizó en las instalaciones de FUSADES como parte de la inauguración de su centro de debates en esa fundación.
Participaron también, como hemos dicho, el doctor René Hernández Valiente, el doctor Henry Campos y el doctor Francisco Bertrán Galindo como panelistas invitados a la reflexión sobre si El Salvador está preparado para una comisión similar a la que ha funcionado en Guatemala, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a iniciar y también pues la tarjeta amarilla indica cuando falte un minuto para cerrar su exposición y la roja pues para que terminemos. Comenzamos dándole la palabra al doctor Henry Campos. Realmente si la pregunta que vamos a discutir o vamos a debatir es si el país está listo para una CICIG o para un modelo de CICIG o CICIES, habría que definir también cuáles van a ser los componentes de esta institución. Si va a ser una institución dedicada a determinado tipo de crímenes, si va a ser una institución de apoyo a la investigación, etcétera. Pero en general, sin entrar al tema de detalle de cuál sea esta estructura, por lo menos sí podemos definir que hay dos caminos que nos permiten o que nos permitirían contar con una especie de CICIG o una comisión de apoyo, una comisión contra la impunidad. Una de ellas es siendo insertada en la institucionalidad, es decir, siendo parte de las instituciones públicas. Para ello se requeriría, de acuerdo a nuestra legislación y a nuestro Estado constitucional, que se suscribiera por el presidente de la República un tratado o convenio internacional que le dé participación a este organismo internacional y además que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para poder entrar dentro del seno institucional del Salvador. Y por supuesto que la Fiscalía la Fiscalía General de la República tiene facultades para crear comisiones especiales de acuerdo a la Constitución de nuestro país. Y es la Policía Nacional Civil la que desempeña las tareas de auxilio que son las de investigación del delito. Por esta vía, creo yo que el país no está preparado, porque esto requiere que haya algún tipo de acuerdos, algún tipo de expresiones de aceptación de diversas instituciones públicas. La otra vía, que me parece más fácil y que no es necesario ni siquiera pedirle permiso a nadie para esto, es a través de las asociaciones u organizaciones civiles, dado que en nuestra legislación actual, y además con fundamento en una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que determinó que la Fiscalía General de la República tiene monopolio de la acción, pero esta no debe ser entendida como un monopolio de impunidad, sino la oportunidad que tiene en primer lugar la Fiscalía General de la República para actuar. Y es en caso de que no actúe, que entonces los ciudadanos pueden interponer acciones directamente a tribunales. Con base en eso y teniendo en cuenta también nuestra legislación procesal y las legislaciones especiales, podemos llegar a la conclusión que es posible la existencia de un organismo privado que realice acciones como querellante independiente directamente en tribunales o que lo pueda hacer como querellante conjunto en el caso en que la Fiscalía esté interesada en seguir acciones. De tal manera que un organismo, una asociación privada puede tener sus propios abogados y ser estos los que presenten los casos a tribunales. Ahora, ¿quién los va a investigar? No pueden haber investigadores de la policía prestándole servicios a abogados privados. Lo que sí se establece en nuestra legislación
es la existencia de agencias privadas de investigación, de acuerdo a la ley de los servicios de seguridad privada. Esto permitiría que los abogados tengan a su servicio investigadores privados y presenten los casos a Fiscalía. En el caso que la Fiscalía, después de seguir todo el procedimiento que señala nuestro Código Procesal Penal, que establece un periodo durante el cual el fiscal tiene que actuar y luego pasa al fiscal superior para que conozca del asunto y ratifique la necesidad de que el fiscal se pronuncie, y pasado ese término no pasa nada, a partir de allí el abogado que representa a la asociación o a la institución privada puede llevar el caso a tribunales. Ahora, ¿quién investiga para él? Bueno, tendría que ser un investigador privado, porque la policía no está al servicio de él. Precisamente en la misma ley de los servicios de seguridad privada se dice que la labor desempeñada por estas agencias no será considerada como actividad auxiliar de la administración de justicia. Entonces, en conclusión, creo yo que preparados estamos jurídicamente para una segunda opción, es decir, para que este organismo pueda funcionar insertado en la sociedad civil como un organismo de acción ciudadana a través de abogados particulares que promuevan la acción y de investigadores privados que investiguen también los hechos. Por el lado de la fórmula oficial hay una serie de dificultades fundamentalmente relacionadas con los acuerdos políticos de las diversas instituciones que intervienen para que esto sea posible. Desde luego estamos hablando de una institución, estamos hablando de un organismo que no va a llegar a sustituir a las instituciones, que no va a llegar a desempeñar actos que sean prohibidos por la Constitución o por la ley, sino a acompañar, a fortalecer, a reforzar el trabajo institucional. Para mencionar también otro problema particular en el tema de la vía de ser parte de un organismo oficial, es que la Constitución señala que es la Corte Suprema de Justicia quien autoriza el ejercicio de la abogacía, y son los abogados los que pueden promover la acción en los tribunales de El Salvador. Y dentro también del esquema de la carrera fiscal y de la estructura de la fiscalía, todavía no existe esas condiciones para que un abogado extranjero tome casos y los presente directamente a tribunales. Igualmente, todavía no hay una estructura legal que permita que un investigador internacional sustituya al agente auxiliar de la Administración de Justicia, que es el miembro de la Policía Nacional Civil. Entonces, todo eso hay que crear una normativa y hay que condicionar su existencia. Sobre el primer punto que planteábamos, sobre el tipo de organismo que requerimos, que necesitamos, podríamos decir que en realidad no necesitamos de ningún organismo, o sea, viéndolo desde el punto de vista de la necesidad, pero desde el punto de vista de la oportunidad, esta es siempre una oportunidad para recibir más apoyo, más soportes a la institucionalidad del país. El argumento que siempre es un estribillo de muchos, de que aquí estamos en El Salvador y que sean salvadoreños los que hagan las cosas y que seamos estrictamente nosotros responsables de nuestro destino, realmente nunca ha funcionado en la realidad. Todo el tiempo nosotros hemos dependido de ayuda internacional, todo el tiempo hemos pedido esa ayuda, todo el tiempo El Salvador ha desempeñado un papel de laboratorio, en algunos casos, de instituciones internacionales. Ya cuestiones, digamos, logísticas, cuestiones de adaptación de leyes, yo lo veo menos problemático.
fortaleciendo una asociación, un organismo o un grupo de organismos que cuenten con sus abogados particulares y que cuenten con sus investigadores privados y lleven aquellos casos que el Ministerio Público, que la policía no tiene capacidad o de repente no tiene voluntad de llevar adelante y en la medida en que espera la ciudadanía que se lleven adelante. Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros es si en El Salvador existe un problema de impunidad, para que podamos hablar de una institución de impunidad. Todos hemos dado por sentado que sí, pero creo que hay que reafirmarlo, y realmente sí tenemos un problema de impunidad. La misma investigación que ustedes hicieron de PNUD, yo tuve la oportunidad de trabajar con PNUD y con Salvador Samayoa, que está aquí a mi espalda, y justamente llegamos a una conclusión bastante similar a la que llegaron ustedes, es decir, solo se judicializaban el 5% de los casos, muchos con errores sistémicos de la Fiscalía, otros por problemas de policía, pero el punto es que a la larga el sistema era infuncional. Y ese infuncional nos llevaba, por definición, a una impunidad. Es decir, el costo de delinquir en El Salvador es y sigue siendo relativamente mínimo. Pero el punto de la impunidad, si bien lo podemos ver a nivel de los homicidios, de las extorsiones y todo ese tipo de cosas, el problema es que hay una impunidad más focalizada y que tiene más que ver quizás con una organización como esta. Es la impunidad que no tiene que ver con el colapso del sistema como tal, que por cierto está colapsado, pero sí tiene un problema de gran debilidad, de ataque a lo que pudiéramos llamar el crimen organizado, no en el concepto de las Naciones Unidas, pero el crimen organizado en nuestro concepto, el delito de cuello blanco y la corrupción. Y aquí hemos visto en el país, y lo sabemos, que han existido redes de corrupción. O sea, no estamos hablando de un funcionario corrupto, no estamos hablando de que alguien pidió una mordida en algún lugar, en una licitación. No, hemos visto operadores políticos alrededor de presidentes de la República haciendo verdadero negocio por fuera de la legalidad. Entonces sabemos que eso ha existido, ahora no estoy seguro que exista, pero ha existido en el reciente pasado. Entonces, también es importante comprender que el problema de la corrupción no nos va a resolver el desarrollo del país. Hay que pelearle a la corrupción porque usa recursos que se pueden usar en educación y salud, como lo mencionaba don Eddie. Pero el solo pelearle a la corrupción no es una garantía de que se van a usar bien los recursos, porque gobiernos ineptos e incapaces al final hacen igual o más daño que la corrupción. Entonces creo que debemos estar claros que una forma de corrupción que también hay que pelearla, no por estas entidades, pero por otras, es que los gobiernos y los funcionarios hagan lo que les toca hacer según la ley. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿podemos atacarlo nosotros solo los salvadoreños? En teoría yo diría que sí, deberíamos poder hacerlo. Pero en la práctica yo debo contestar que no podemos atacarlo nosotros solo los salvadoreños. Y la razón es porque desafortunadamente el sistema político construido post-acuerdo de paz nos ha llevado a una inactividad entre los mismos partidos políticos. Los miedos de que si viene un ente como este me investigue a mí o me investigue después a mí o después al otro, hace que todo el mundo entre en neutro a esta discusión. Nosotros vivimos ese fenómeno a los 9 años de los acuerdos de paz con una policía altamente corrupta. Y se corrompió la policía por el hecho de que dentro de los acuerdos de paz, no escrito pero acordado, había una especie de equilibrio entre los comisarios que llegaban de la guerrilla y los comisarios que llegaban de las Fuerzas Armadas. 20% uno, 20% el otro. Pero resultó que al llegar a un acuerdo de que no se podían tocar unos, entonces no se tocaban los otros, el 60% restante dijo, bueno, si estos no se tocan entre ellos, tampoco me tocan a mí. Y en 9 años llegamos a tener policías que secuestraban gente, saqueaban casas, asaltaban en las calles y todo ese tipo de cosas. Vimos también que se puede corregir, es decir, es posible, con un esfuerzo ciudadano y una voluntad política fuerte, es posible atacar esos fenómenos.
La siguiente pregunta entonces es, ¿jugaría un rol una comisión como esta contra la impunidad? Sí, definitivamente sí. Pero debo insistir que la mera existencia de una comisión como esta o cualquier otro no es garantía. Tenemos que tener cuidado de quienes entran, porque los seres humanos todos somos tendientes a lo que podríamos llamar el pecado, y dentro del pecado, en el tema de la impunidad, siempre existe la incapacidad o la posibilidad de alguien timorato o de alguien que no sepa respetar lo que son las verdaderas funciones que le toca hacer. La otra pregunta, que quizás es más de fondo para los abogados, pero aquí está don René, que sé que él va a profundizar en eso, es si es constitucional. Y yo definitivamente creo que sí. Es decir, creo que la sala ha sido bastante clara. Estuve leyendo también las razones constitucionales de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca y son muy similares los argumentos de las dos instituciones, en el sentido que la Fiscalía no tiene el monopolio de la acción penal. No fue tan clara en cuanto a la investigación, como ya mencionaba don Henry, pero creo que está bastante, pero sí lo menciona dentro del razonamiento, que no hay monopolio para la investigación. El problema es que en la práctica el que maneja las escuchas telefónicas con validez de prueba es el fiscal. El que maneja la capacidad de hacer investigación financiera en el manejo de fondos en el sistema bancario salvadoreño es el fiscal. Y el que maneja la capacidad de hacer investigación financiera en los sistemas bancarios del mundo es el fiscal. Entonces, si no tenemos el tema del fiscal resuelto, muy poco se va a poder hacer por la vía privada. Entonces, ¿cómo debería ser esta comisión? Yo la veo internacional porque es importante, en el inicio al menos, no relacionarla con los poderes locales. Es decir, uno de los problemas de nuestros países, El Salvador más que Guatemala, es que aquí todos nos conocemos. Yo fui superintendente de banco y uno de los problemas era que todos los banqueros le llamaban al presidente de un solo. Entonces, claro, ¿y cómo el superintendente se hace valer ante los bancos y le da, mira Armando, fíjate que tal cosa? Entonces, es un problema. Y yo creo que estos son temas prácticos, es decir, hay que jugar con todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, el que sea internacional le da la posibilidad de que no tenga relaciones preexistentes con los poderes locales. Lo otro es que yo comprendo lo que dice don Henry, hay varias vías, pero para mí sí debe estar adjunta o anexa a la Fiscalía. Para mí es un elemento básico, por lo que mencionaba, la capacidad de investigación fuera de la Fiscalía es mínima. Ahora, debe tener recursos, obviamente, recursos humanos, técnicos, económicos, y esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo debería tratarse esta comisión? Hay que entender, para mí, como punto fundamental, es que la Fiscalía es la bisagra del sistema. La policía es la que pega la patada y los jueces son los que en teoría tienen el músculo para que eso funcione. Pero la rodilla, la que va a hacer la operación de relación, es la Fiscalía. Y aquí tiene dinero la policía, lo que quiera. Tiene dinero los jueces, lo que les dé la gana. Pero la Fiscalía no cuenta con recursos. Entonces resulta que esa rótula, esa bisagra, está sumamente debilitada. Entonces, los recursos que vengan para mí deben venir a fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía, no solo en la calidad y no solo en la técnica de investigación, sino que también para crear recurso local institucionalmente hablando. Y eso me llega a un punto que usted también mencionó, y yo lo quiero decir acá, ya en la realidad salvadoreña, hay que elegir un fiscal que esté de acuerdo a impulsar una comisión de este tipo. Si eso no se da, es absolutamente inviable pensar en cualquier comisión de la impunidad. Porque el recurso fundamental es que la investigación que se debe hacer y el beneficio institucional que esperamos recibir debe ser a la Fiscalía y al sistema de justicia como tal. Si tenemos un fiscal que no está de acuerdo, es simple y sencillamente van a ser recursos gastados, asistencia técnica que se use, pero probablemente no nos dé los resultados. Me quedo acá para que don René, que yo sé que es muy ilustrado, profundice más en estos temas. El escenario en que nosotros nos movemos al día de hoy
nos presenta una realidad un poco distinta a la de Guatemala. Me parece que, y esto va proyectado un poco más adelante a la CICIG, para responder a la pregunta de si está listo El Salvador para una CICIES. Me parece que en Guatemala había un mayor ambiente de corrupción que lo que ha habido en El Salvador, porque Guatemala es un país más grande, Guatemala es un país más rico, y por todas las razones, hasta sociológicas, que Eduardo nos expuso. El Salvador se está haciendo en este momento, me parece a mí, que es un país más violento en este momento, obviamente, sin descartar la existencia, por supuesto, de la corrupción y lo que la corrupción presenta. Coincidimos todos en determinar que hay algo en común con Guatemala que nos puede empujar a contemplar la necesidad de una comisión para El Salvador, pero constitucionalmente salvadoreñizada. Y es la fragilidad del sistema. Y no me refiero solamente al sistema judicial, al sistema policial, el sistema en general que contempla como parte de su existencia y coexiste con la corrupción día a día en los distintos sectores de la vida nacional. Desde luego, hay análisis recientes sobre este tema que son mucho más ilustrativos que lo que yo pueda aportar ahora, pero sí pienso que la corrupción y la violencia, llamémosle impunidad en general, es imposible que una comisión internacional venga a resolvernos el problema en el corto plazo. Esto es inmovilismo. Eduardo lo mencionaba en su página y les recomiendo que lo vean con mucho acierto al doctor Lobo, un ciudadano mucho más inteligente que yo, por supuesto, que después de solo le tardó 11 meses conocer nuestra realidad y plantearla en televisión para que todos la compartamos y sintamos en carne propia lo que él llama el cáncer de nuestra sociedad. Es oncólogo, pero el cáncer de nuestra sociedad. Ojalá y sus conocimientos médicos pudieran llegar hasta curar el país, porque, bueno, yo afirmé que el país está enfermo, y si está enfermo el país, estamos enfermos todos. Con esto quiero decir que la realidad nos impone la necesidad de contemplar una CICIG por la ineficiencia de nuestros sistemas que no pueden operar contra lo que tienen enfrente. 1, 2. ¿Por qué le tenemos resquemor? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué nos negamos a la cooperación internacional si solo la cooperación internacional tiene las experiencias suficientes, los conocimientos suficientes, la tecnología, y nos ofrecen la transferencia tecnológica para que tengamos la capacidad de investigar? Esto es parte del debate, esto es parte de las ideas, de lo que piensan los abogados salvadoreños, los que dentro de su experiencia en cargo público, como los ex representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia y el ex magistrado de la Corte Suprema, participantes de la mesa, piensan sobre si El Salvador está preparado o no para una CICIES o una CICIG como funciona en Guatemala. Una breve pausa y continuamos escuchándoles. Bueno, la verdad es que el problema mío ha sido la rodilla. El dolor es bien intenso y llega un momento en que uno quiere dar el paso y no puede. Así como iba camino a que me pusieran una prótesis. Después de este tratamiento me ha cambiado enormemente. El dolor disminuyó más de un 90%. Por eso cuando la gente me pregunta, yo les recomiendo pues que lo prueben y que van a quedar satisfechos.
Termos del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Chico mencionaba los delitos de cuello blanco. Formamos personal capacitado para investigar delitos de cuello blanco, corrupción. Uno está de su jefe en un penal en Gotera y el otro está en Aguachapán y el tercero en Metapán. Se acabó la experticia, se murió la experticia. Entonces yo pienso que los salvadoreños sí tenemos, a través de lo que somos, un esfuerzo ciudadano, como el que ha hecho el doctor Lobo, nosotros a través de las instituciones a las cuales pertenecemos o en las cuales nos desarrollamos día a día en la quijotada de buscar un mejor El Salvador, sí tenemos como que la obligación de rescatar los esfuerzos perdidos. Los conoce muy bien tanto Henry como Chico porque han estado en el ministerio en donde se daban estos casos. Reconocemos que hay fragilidades y reconozcámoslo, que hay fragilidades institucionales que no nos permiten desarrollar ideas. No nos pongamos a pensar si estamos plenamente listos o no, porque lo que estamos realmente necesitados de un esfuerzo como CICIG. La pregunta es, si el gobierno se está oponiendo, ¿podrá detener el gobierno una CICIG? Depende de la sociedad civil. Realmente. Capitalicemos las experiencias, ataquemos ese cáncer que el doctor Lobo nos indica en su web, venzamos, como él también lo expresa, como él mismo lo expresa, nuestra apatía, dice Eduardo, alimenta la gran corrupción y favorece la deshumanización. Son dos pensamientos que los estoy trasladando para que se metan y lo vean. El silencio ante la injusticia es cómplice de la creación de más pobreza, de la creación de más vencimiento a la humanidad. Se pierden oportunidades, hay corrupción, se agoniza la economía, genera emigración y mata. No hay necesidad de armas, dice él, todo esto mata. Bien, ahí me quedaría porque creo que Eduardo tendrá alguna cosa que plantearnos más adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos, y por tan buen manejo del tiempo, un poco más de espacio para la ronda complementaria. Nuevamente volvemos la palabra al doctor Henry Campos para completar su exposición. Bueno, yo creo que con lo que hemos hablado los miembros de esta mesa, creo que coincidimos en la visión, al menos, de que la ayuda internacional a través de un organismo como este es importante para el país, de tal manera que, aunque todavía hay muchas cosas que definir, nadie niega la existencia de un proyecto que puede convertirse en un soporte para el trabajo institucional. En los temas de definición política, probablemente es el primer valladar que habrá que sortear si se quiere seguir con la primera opción que yo planteaba, es decir, que se establezca dentro del marco oficial, institucional, partiendo, como decíamos, de las facultades constitucionales que se le dan al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa, al fiscal general. Pero, sin embargo, también es una posibilidad de que los propios actores políticos de los partidos puedan ofrecer algún cambio de visión, algún compromiso en los próximos meses que pueda también dar un poco de esperanza a esta visión que la ciudadanía puede tener al respecto y que no solamente está dedicada a atacar a grupos políticos o a personas en particular, sino
de lo que se trata también es de reconocer que estas instituciones, la visión que tienen es de rescatar la institucionalidad de un país que en determinado momento puede tener dificultades, apoyarle, pero que no tiene ningún plan oculto, ninguna agenda oculta sobre la cual puedan crearse desconfianzas mutuas entre los actores institucionales o políticos partidarios. Sí, yo solo quisiera hacer énfasis en la necesidad de combatir la impunidad a nivel de la cúpula de los políticos y del crimen organizado. Cuando uno ve la historia de la Fiscalía, se puede dar cuenta que pelea contra los delincuentes comunes, de repente agarra una que otra banda de cuatreros, alguna que otra banda de robacarros, ese tipo de crimen organizado. Pero hemos podido ver que históricamente la Fiscalía se para cuando le toca ir a meter preso a políticos corruptos o funcionarios corruptos. Ahí se para. Y lo que hemos visto en este periodo de la Fiscalía es más grave todavía, porque ha metido 3 casos que le llamó uno de ellos histórico de corrupción, y resulta que no se tomó el cuidado de reunir la prueba suficiente para presentar esos casos. Pero la presión de casas presidenciales era tan grande para usar la justicia como una venganza política, que entonces tuvimos, sí, un fiscal que con el espaldarazo del presidente se dejó ir a ser un victimario en esa venganza política. Ese tipo de cosas no le ayudan al problema de la impunidad, porque el hecho de que se metan juicios mal puestos, es más, garantiza en el futuro la impunidad. Entonces lo que necesitamos es una fiscalía que ponga juicios contra los políticos corruptos, pero que lo ponga bien puesto, como dice don Eddie, con buena prueba, que puede efectivamente aportar y meter a los que son corruptos. Yo no estoy diciendo que los que están aquí no lo hayan sido, sino que simplemente no se les está probando. Entonces yo creo de que eso es un elemento clave. Y si no lo hacemos, porque podríamos pensar que ese tipo de cosas no son tan peligrosas como las muertes de los pandilleros, o que se matan entre ellos, o los coches bombas, que ahora están hasta con eso. Pero yo quiero decir que en la medida que exista la sensación que hay un sector de la población que es impune, los de abajo van a seguir haciendo y considerando que tienen derecho ellos también a hacer delitos, porque allá arriba no los están castigando. Y eso para mí me parece que es una acción clave, fundamental para el país, para poder regresar a un nivel básico de seguridad ciudadana en la calle. Pero si resulta que ese concepto del límite se pierde a nivel de las autoridades más altas del país, y hay conciencia de todos los ciudadanos, pues si allá no pasa nada, como yo les mencionaba con los oficiales de policía, pues si esto no se hace en nada, yo tampoco. Entonces todo el mundo anda haciendo lo que le da la gana. Y como muy bien dice René, este es un asunto donde todos hemos perdido el sentido del límite. Y me parece que la única manera de empezar a romper el nudo gordiano es cortando la cuerda. Y la cuerda arranca arriba. Entonces creo que en ese concepto, la necesidad de contar con una entidad que nos permita luchar contra la impunidad de los altos es importante, solamente. Gracias. Doctor Hernández Valiente. Yo me permití sintetizar un poco y lo quiero trasladar, puesto que es como que fuera un punto de partida para decir, bueno, si vamos a discutir el nombre CICIG y la función de la CICIG, veamos lo que hace la CICIG en Guatemala y traigamos esas experiencias a enriquecer las nuestras. Investiga contrabando, corrupción, financiamiento electoral, corrupción judicial, narcotráfico y lavado de activos. Tiene transferencia de tecnología, ha desarrollado prueba científica en Guatemala. Tienen ya en Guatemala un Instituto Nacional de Ciencias Forenses creado con el apoyo de la CICIG. Capacitan en análisis financiero, detección de capitales, narcotráfico, corrupción institucional, análisis criminal. Crea informes a través de trata de blancas y a dónde detectan la impunidad. Y tiene algunos productos específicos que creó un sistema de medición de la impunidad en Guatemala. Tienen un observatorio judicial
que es una especie de monitoreo para que no cuneteen los proyectos nuevos ni las labores que se están haciendo. Tienen un observatorio policial y tienen un observatorio de la oralidad en Guatemala, que la oralidad en Guatemala fue un poquito anterior a la nuestra. Aquí la investigación a través de centros de monitoreo solo la hace FUSADES. Y con algún respeto a las instituciones, ¿no es cierto, Lili? Entonces, me parece que no conocemos nuestra propia realidad, y lo poco que la conocemos a través de estos centros de monitoreo, llámense observatorios judiciales, que deberían ser equipos multidisciplinarios, académicos, que pudieran revisar una realidad para poder proyectar las soluciones a nuestras grandes necesidades. Y con relación a la CICIG en general, yo recuerdo un presidente checo que cuando tomó posesión después de haber estado preso muchísimos años después del cambio de gobierno, decía: cuánto silencio y complicidad tuvo que haber en el pueblo para que el sistema totalitario se perpetuara 4 décadas. Solos no podremos, y en silencio menos. El plan es de emergencia, es crisis. Yo creo que ese debe ser nuestro punto de partida. Aprovechemos la coyuntura de los 3 países del norte para tratar de crear una estrategia regional de 3 países. Veamos la inmigración, veamos los puentes de narcos, la delincuencia entre los 3 países, y tengamos puntos de partida y equivoquémonos. Pero solo el que no hace nada no se equivoca. ¿Tendremos derecho a equivocarnos? Claro que sí. Pero no cometamos el pecado del inmovilismo, de la inacción. Eso es mucho más serio y más perjudicial que cualquier error que en el camino podamos cometer. Muchas gracias, Rafa. Gracias, muy amable, doctor. El doctor Stein, una participación también sobre lo escuchado en esta mesa. Quizá más para aclarar, la CICIG en ningún momento presenta casos a los tribunales de manera autónoma, no puede. Eso solo lo puede hacer el Ministerio Público, y se creó un entramado de investigaciones de fiscales especiales y una fiscalía especial para cierto tipo de delitos que la CICIG ayuda a investigar, pero no tiene facultades independientes de llevar casos a los tribunales. Segundo, la Constitución guatemalteca permite a cualquier ciudadano realizar investigación. La hacen los bancos cuando sienten que hay una defraudación, la hacen las industrias, en fin, es legal el que cualquier ciudadana o ciudadano pueda realizar investigaciones, acopie evidencia y presente al Ministerio Público sus hallazgos para iniciar acción penal. En ese sentido, creo que sí hay una diferencia importante de lo que Henry nos compartía respecto de la sentencia de la Sala Constitucional en El Salvador. No, de la regulación legal. Ok. Tercero, yo creo, y volvería a insistir en algo que dije al principio, hubo una confluencia de dinámicas irrepetibles en mi país. Si quisiéramos volver a hacer algo parecido, ya las circunstancias cambiaron, y ya lo que ha estado viviendo la sociedad guatemalteca, al menos a partir de estas 23 o 24 semanas, ha hecho que la ciudadanía esté mucho más pendiente de la información pública que circula, y hemos aprendido todas y todos de procedimientos penales que ni sabíamos ni sus nombres, ni cómo se hacían, ni nada de eso. Ha sido una experiencia educativa colectiva verdaderamente extraordinaria
pero, insisto, con condiciones y características muy propias de un momento irrepetible, incluso en nuestra propia historia. Y por eso no solamente me alegro mucho de que las contribuciones de los señores abogados hayan insistido tanto en que tiene que ser, en todo caso, un esfuerzo y un proyecto de aquí, Salvador, que se puedan aprovechar experiencias de otros países, siempre lo hemos intentado, pero en todo caso tiene que haber una convicción política y un esfuerzo institucional y legal endógeno. Dos temas que, aunque han aparecido así regados en las intervenciones, quizá valdría la pena sintetizarlo en el caso nuestro, y es la acusación que se oye repetida de vez en cuando de que la CICIG es un instrumento de intervención internacional y que por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado con cómo los donantes, a través de su cooperación financiera y técnica, están de alguna manera timoneando hacia dónde dirige la CICIG sus labores de investigación. Incluso un analista muy respetado en mi país ha llegado a decir que el acopio que la embajada americana ha hecho de inteligencia sobre nuestro país durante años, pero de manera ilegal, encontró la vía legal de canalizarlo entregándoselo a la CICIG. Este tipo de historias abundan, pero es innegable que, siendo Centroamérica un territorio tan cercano a los Estados Unidos y un corredor de ilegalidad históricamente, pues haya una preocupación grande de esa superpotencia mundial con lo que aquí nos pasa. Me voy a referir a un solo ejemplo de lo que estamos viviendo ahorita. Si no se atiende con la celeridad y prontitud que la gravedad del problema de desabastecimiento de granos vive Centroamérica entera, va a haber nuevas hordas de migrantes irregulares hacia los Estados Unidos. Es un tema que no es un tema específico del Ministerio de Agricultura, es un tema de Estado y es un tema regional de Estado. Necesitamos, por lo tanto, sobrepasar muchos de los límites que la partición institucional que nos acompaña desde hace décadas le ha impuesto como hábitos de no colaboración interinstitucional, que ha sido por años la experiencia de mi país. No conozco bien bueno. Y por último, se le pidió al Ministerio Público y a la CICIG que emprendieran una investigación sobre el financiamiento electoral, el financiamiento a los partidos. Por supuesto pusieron el grito en el cielo, pero se hizo, y los hallazgos fueron verdaderamente aterradores de la cantidad de dinero ilícito que está llegando de manera directa a financiar sobre todo las candidaturas a las alcaldías. Casi que ni les importa quién quede de presidente a los carteles, les importa garantizar los corredores de impunidad en donde controlan territorialmente las rutas. En ese sentido, Honduras y Guatemala son más vulnerables que el territorio salvadoreño a esos tránsitos, porque hoy por hoy la mayor parte de vuelos que vienen del norte de Sudamérica vienen de Venezuela y llegan a la Mosquitia hondureña y entran por tierra a territorio guatemalteco hacia el norte. Pero de alguna manera el estudio, la investigación que el Ministerio Público con la CICIG hicieron sobre hacia dónde van
los fondos de los partidos, pero ¿de dónde vienen? Nos ha ayudado muchísimo, aunque no iniciara ningún tipo de acción penal el Ministerio Público en específico, a que el Tribunal Supremo Electoral hiciera mejor su trabajo. Ojalá no necesitáramos a una CICIG, las universidades podrían haber hecho parte de este trabajo, pero afortunadamente tenemos un equipo de investigación muy potente en la actual Comisión Internacional que ha podido hacer estos recorridos. Doctor Stein, por habernos acompañado a este evento, esta primera noche de este centro de debates que ha sido puesto por FUSADES en función de la ciudadanía y al servicio del pueblo salvadoreño. Gracias también a nuestros expertos invitados, el doctor Henry Campos, el doctor Bertrán Galindo, el doctor René Hernández Valiente, por su valiosa participación. Muchísimas gracias a todos, gracias por visitarnos, los esperamos pronto en otra noche que tenga otro tema importante para la discusión. Pues este ha sido el programa especial de hoy. Creemos muy valioso trasladarle a ustedes como ciudadanía estos debates que FUSADES comienza a realizar, y hemos hecho un acuerdo con ellos desde este programa y ellos como fundación para moderar estos encuentros y transmitirlos también a la población. Así que espere programas especiales nuevamente de este tipo en Así Estamos, un espacio que tiene también estas buenas sorpresas para ustedes. Vamos a despedirnos yendo también a Palabra de Dios, como siempre, y dice en Proverbios 13:25, el justo come y calma su apetito, el estómago de los malos grita de hambre. Reflexión muy interesante para terminar la semana. Gracias por su amable sintonía, los esperamos el lunes y por hoy, así estamos. Una producción de Mono Star Producciones.